Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Bueno, digamos que el método es un método que se está desarrollando, es que es nuevo porque son nuevas las ciencias cognitivas. En las ciencias cognitivas, en lingüística y antropología cognitiva, se hace mucha referencia a lo que piensan los danzantes cuando actúan, cuando escenifican la danza. Capítulo 7. La danza de los voladores según un enfoque cognitivo. Doctora Luisa Villani. Bienvenidos a esta nueva edición de su Seminario de Investigaciones Antropológicas, Caleidoscopio Antropológico. Esta vez presentamos a Luisa Villani, quien nos platicará sobre su investigación postdoctoral llamada La aprehensión cognitiva de la danza de los voladores en la versión serrana de Coschiui y de Sokolsky. Muchísimas gracias, Luisa. Tenemos una primera pregunta. Sí, por favor. Muchas gracias. Luisa, y cuéntanos, ¿cómo llegaste a tu tema de investigación? ¿Cómo llegué a mi tema de investigación? Esa es una historia larga, pero le voy a hacer el resumen, ¿no? O sea, para no tenerlos media hora acá. En realidad, yo ya había conocido la danza de los voladores cuando empecé mi tesis doctoral en el lejano 2013. Y mi tesis doctoral tiene que ver con la figura del huracán y entonces cómo se mueve el huracán en los cuentos míticos, cómo lo representan y los personajes que toman este papel y cómo el huracán se representa en la danza de los voladores. Y no solo en la danza de los voladores, también en otras danzas giratorias, por ejemplo la de guaguas, que hace este giro sobre un palo horizontal, este giro vertical, ¿no? Y entonces, una de las primeras veces que fui a Tajín, conocí un ex volador que yo agradezco mucho, que se llama Alejandrino, que ahora está en silla de ruedas. Y él se cayó del palo. Entonces, digamos que fue muy impactante la primera vez que yo supe de esta danza y conocí un ex volador que había volado y que me explicó cuánto era importante mantener ciertas reglas, ciertas condiciones para poder volar. Porque recordamos que el vuelo no es un juego, no es un espectáculo, es un ritual. Y como ritual merece respeto. No, pues qué interesante y qué fuerte tu experiencia personal. De verdad, te felicito. Y creo que hay otra preguntita por acá. Claro que sí. Luisa, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el método a través del cual abordas tu trabajo de investigación, particularmente sobre esa característica cultural que presentan los totonacas en Papantla, Veracruz? Bueno, digamos que el método es un método que se está desarrollando, es que es nuevo porque son nuevas las ciencias cognitivas. En las ciencias cognitivas, en lingüística y antropología cognitiva, se hace mucha referencia a lo que piensan los danzantes cuando actúan, cuando escenifican la danza con sus movimientos, con sus gestos, pasos, sonidos, etc. Y entonces adopté este método porque me quedaba corto, digamos, entender la danza o ritual a través de un método, por ejemplo, estructural basado en el binarismo, en oposiciones, ¿no?, de elementos binarios, y quise en realidad ver más allá de estas oposiciones y ver cómo estos significados se desarraman en la mente de los danzantes y a través de la danza en redes de significaciones, que es lo
que, por lo que apunta la lingüística cognitiva, la antropología cognitiva. Y entonces estoy siguiendo, investigando y tratando de aportar con este método cognitivo una diferente interpretación de la danza o una más completa interpretación de la danza, porque hasta ahora más bien se han dado descripciones de las danzas, de la danza de los voladores en diferentes lugares. Me gustaría llegar a describir y analizar y también a interpretar, aunque es todo un problema interpretar un ritual, una danza, sobre todo por alguien externo, gracias a esta perspectiva cognitiva. ¿Tienes una pregunta para Luisa? Sí, Luisa, qué interesante lo que nos platicas. Quisiéramos saber un poco más sobre cuáles fueron o han sido tus hallazgos principales. Entonces, mis hallazgos principales no se remiten solamente a la danza en sí, también a lo que es la cultura totonaca y cómo los totonacos piensan el ambiente, no solo cuando representan a la danza, también cuando están hablando, y cuando están hablando de la danza, están hablando de sus cuentos míticos, de su tradición oral, y cómo lo relacionan con la danza. Entonces, cuánto es importante para ellos representar estas danzas, y además, para que no se pierdan, los están igual enseñando a los niños, están creando escuelas de voladores, no solamente en Papantla, principalmente en Papantla, pero recordémonos que la danza de los voladores no es solamente de Papantla. Hay también otra variante, que la que estoy estudiando, que es más bien de la Sierra Papanteca y de la Sierra Norte de Pueblo. Tenemos una última pregunta para ti, Luisa. Adelante. ¿Me la cedes? ¿En serio? Órale, muchas gracias, Andrea. Te debo. Pues, Luisa, es muy evidente que tu trabajo va a ser un trabajo seminal, no nada más para el contexto totonaco, sino que pues para todo el contexto de Mesoamérica. Aquí la doctora Villani nos está enseñando una nueva pauta, una nueva ruta de investigación para todos y todas ustedes quienes se dedican al estudio de prácticas rituales. Pero, platícanos, ¿cuál es la relevancia de tu trabajo y de tu obra de investigación? Sí, muchas veces, en realidad al principio yo pensaba la relevancia de mi trabajo puede ser más bien entender cuáles son los símbolos o cuáles son los significados que tiene la danza, etc. Pero, ¿para qué sirve todo esto? O sea, ¿a qué sirve la danza? ¿Por qué siguen danzando los danzantes? Ellos quieren volver. O sea, con la danza están pidiendo algunas cosas a los seres sobrenaturales y están tratando de que se renueve el ciclo de la vida y de la muerte, que tiene que ver también con el ciclo agrícola. Y entonces estas danzas tienen que ver con una relación que tienen con la naturaleza, que a lo mejor nosotros hemos perdido. O sea, de contacto con la naturaleza y de agradecimiento a la naturaleza y a la tierra, y el hecho que la naturaleza les devuelve y todos los días les da cosas para comer, el maíz para sembrarlo, etc. Y entonces las danzas son como un don que ellos hacen a los elementos naturales y sobrenaturales porque tienen ya toda esta retroalimentación que ya les da el ambiente y la tierra. Entonces tiene una función práctica la danza, no es solamente puro simbolismo, es puro sueños, ¿no? Y interpretaciones magníficas que tenemos nosotros antropólogos, es porque para ellos prácticamente la danza es necesaria, es importante. Y yo creo que a esto le debemos mucho respeto, porque ellos nos están enseñando otra vez cuál es la relación que debemos de tener con el ambiente y la naturaleza, sobre todo en este momento, digamos, mundial, en que nosotros occidentales hemos perdido, digamos, este contacto. Bueno, pues Luisa, tienes un trabajo muy interesante, tu investigación. Yo creo que es una importante aportación al patrimonio cultural intangible de México.
que definitivamente se trata de rescatar cada vez más con nuevas visiones, con nuevas versiones, con nuevas metodologías, como el caso de la tuya de la lingüística cognitiva, que ya nos da un espectro mucho más amplio de ese patrimonio cultural que nosotros poseemos. Felicidades, Luisa. Oh, sí, voy yo. En realidad, Luisa, tu estudio se me hace muy, muy interesante. Yo trabajo los patrones de sueño comportamental, entre adolescentes maya y también totonacos de la Sierra Norte de Puebla. Sí. Muy bien. Y precisamente este abordaje que tú realizas de lingüística cognitiva, pienso que es súper útil al momento de pensar cómo es que están ellos viviendo y experimentando el dormir, ¿no? La manera en la que ellos se refieren a los sueños, al dormir, qué es lo que pasa cuando ellos están durmiendo, qué es lo que pasa cuando tienen ciertos sueños, ¿no? Entonces, muchas cosas son, desde mi punto de vista, todavía incomprensibles, porque no se explora esta otra parte como más de lingüística, pero también cultural, ¿no? Que nos permite ver cómo se está estructurando y modelando los patrones del sueño comportamental, posiblemente también de la arquitectura del sueño, ya pequeños elementos ya fisiológicos del sueño, y cómo eso también está aportando a la cognición y el entendimiento de su entorno. Entonces, me encanta tu trabajo, que prosiga. Gracias, yo espero proseguir, o sea, seguir con mi trabajo a donde sea, pero le voy a seguir. Gracias. Sí, pues igual Luisa, te felicito mucho y además es un trabajo, bueno, ya lo hemos comentado, pero no hace falta repetirlo, demasiado original, ¿no? Son muy pocos en el contexto de los etnógrafos, etnólogos, trabajando aquí en México y en el área mesoamericana, que apliquen este enfoque de lingüística cognitiva al su medio de trabajo. Y solo pienso, no sé, en Danielle Deuve en algún momento, bueno, en sus últimos... Sí, ella tiene trabajos que van hacia la cognición. De una manera un poco tentativa, tal vez, todavía. Ya David Cartwright está más lanzado. Uh-huh. Yo, en lo personal, sí tuve en algún momento como la tentación de darme a la tarea de aplicar este tipo de enfoque, de abordaje a mis propios materiales de campo, que pues, igual que los tuyos son relacionados ¿y qué te detuvo? Con prácticas rituales. Pues, ¿qué me detuvo? Falta de valor, me imagino, pero ahora, gracias a ti y a tu ejemplo, ya tengo más ánimo y más valor para lanzarme y darme esa tarea. Qué bueno, sí se puede. La cognición es todo un mundo por explorar y de verdad casi a veces digo, tienes que soñar, tienes que tomar incluso para poder entender estos elementos cognitivos que no se pueden tocar, no se pueden entender a lo primero, ¿no? Y entonces, bueno, gracias por el valor, pero allá sigo, espero seguir, ¿no? Gracias por sus comentarios. Claro. No, y además soñar y tomar siento que sí podemos. Claro. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, a todas y a todos ustedes que nos están escuchando. Espero que les sea de agradecimiento y les sea de utilidad lo que estamos nosotros postdoctorantes haciendo con nuestras investigaciones. Y, por favor, síganos en nuestro podcast y en nuestro canal de YouTube. Muy importante, síganos. No se pueden perder de esta y más investigaciones. Gracias. Gracias. Encuentra las sesiones completas de este seminario en nuestro canal de YouTube.
En este capítulo intervienen Federica Rainelli, Andrea Silva, Lucero Herrera y Luisa Villani. Portada Carlos Bravo. Grabación, dirección y edición, comunicación digital y laboratorio de antropología visual del IA. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM.